En este video lo que vamos a hacer es ver cómo analizar las coplas, ¿sí? Es importante que este trabajo lo hagan con el apunte que fue compartido para esta clase, en el cual, bueno, explica lo que es la copla, cuáles son las partes, cómo se organizan las rimas y cómo deben ser analizadas, ¿sí? En principio podemos ver que acá tenemos una copla, que es la que yo les había compartido para que realicen en su casa. Y en principio lo que podemos hacer es hacer un pequeño análisis de la copla completa para ver la organización de las rimas, ¿sí? En el primer verso dice que suene dulce tu canto, va a ser un verso A, ¿sí? Porque es el primero. Como el dolor del zorzal, acá no hay rima, así que este verso va a ser B. El crespín llora cantando, ¿sí? Acá vemos claramente que este rima con el verso 1, entonces este verso va a ser A, que es su forma de llorar. Zorzal, llorar, también hay una rima, entonces este verso también va a ser un verso B. Ahora, el primer paso, o el segundo paso, si se toma como primer paso ver la organización de las rimas, ¿sí? El segundo paso es transcribir esta copla, ¿sí? No podemos trabajar con el material como está así organizado, hay que transcribirlo, hay que reescribirlo. Yo acá lo tipié con la computadora para que sea más claro y ustedes lo puedan entender. No hace falta que sea así, lo pueden hacer a mano, pero tiene que ser una letra muy clara, tiene que ser muy fácil de poderlo leer ustedes mismos una vez que lo realicen, ¿sí? Entonces, en este segundo paso es reescribir la copla separada en sílabas, ¿sí? Como se puede ver en este ejemplo de acá, ¿sí? Está reescrito con las sílabas ya separadas. Cuando nos encontramos acá, volvemos a tener en cuenta lo que está en el apunte de ritmo de la palabra, ¿sí? Ahí se explica una forma, bueno, dice separar en sílabas, tener en cuenta la cantidad de sílabas que hay, y en ese caso lo que vamos a hacer es, y en este punto es fundamental que ya trabajemos con los versos por separado, digamos, y no sigamos trabajando como si todo fuera una copla, sino que tenemos que atender a cada verso por separado. Y comenzamos con el verso 1, contar las sílabas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Recordamos que este tipo de copla octosilábica va a tener 8 sílabas, ¿sí? Pero también puede tener 9 y también puede tener 7. Es decir, que como mínimo va a tener 7 y como máximo va a tener 9. Y todo va a depender de cómo esté ubicado el acento. Esto también es fundamental, saber que todas este tipo de coplas va a estar acentuada sí o sí en la séptima sílaba. Ya tenemos la primera parte, ya contamos las sílabas, ya tenemos la séptima sílaba ubicada y sabemos que está el acento va ahí. Canto, ¿sí? Canto, que suene dulce tu canto, dice, no que suene dulce tu cantó, sino que el acento claramente está en esta sílaba. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es buscar los otros acentos, y acá vamos a hacer una pequeña fórmula en qué palabra vamos a buscar los acentos y en qué palabra no van a ir acentuados. Acentuamos los sustantivos, los adjetivos y los verbos, ¿sí? Estas son todas las palabras en las cuales nosotros tenemos que buscar y marcar el acento, ¿sí? Y ahora, ¿qué no vamos a acentuar? No acentuamos
¿sí? Los monosílabos. Los monosílabos no los vamos a acentuar, ¿sí? Veamos en el primer verso, o sea, sabemos que los monosílabos son aquellas palabras que están constituidas por una sola sílaba, ¿sí? En este ejemplo tenemos el que, tenemos el tú, tenemos el él, tenemos el del, tenemos el, bueno, el él aparece de nuevo, tenemos el es, tenemos el la, y tenemos el de, ¿sí? O sea, todo lo que sea monosílabo no lo vamos a acentuar. Ahora bien, tengamos en cuenta esto también, que en uno de los ejercicios dice yo soy, ¿no? Yo soy. Bien. Si vemos esto tendríamos dos sílabas, ¿sí? 1, 2, pero yo voy a acentuar esta. Yo soy. ¿Por qué voy a acentuar este monosílabo? Primero, o sea, no debería ir acentuado porque es un monosílabo, ¿sí? Pero también es un verbo. Entonces, por esta razón la voy a acentuar. ¿Sí? No voy a acentuar el yo, sino que voy a acentuar el soy, ¿sí? Con esta pequeña información es suficiente como para, hay que recordarla nada más, y es suficiente para ver qué palabras vamos a ir buscando el acento y marcar, ¿sí? Volvamos a la ejercitación. ¿Qué es un monosílabo? Suene. El acento va acá. Dulce, dulce, el acento va acá. El tú es un monosílabo, no lo acentuamos, ¿sí? Entonces ya tenemos el primer verso y ya identificamos dónde están los acentos. Están en el 2, están en el 4, están en el 7, obvio, y como vimos anteriormente, este verso era un A, ¿sí? Vamos con el segundo verso. De nuevo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, veamos en estas últimas sílabas. Zorzal, o sea, si el acento fuera en la séptima sería zorzal, sin embargo es zorzal, el acento va acá claramente, zorzal, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me figura el acento en la octava sílaba? Acá lo que tengo que hacer es revisar el verso y ver qué está pasando, ¿no? Y si yo vuelvo hacia atrás, veo que acá, como él, acá tengo una sinalefa, ¿sí? Como el dolor, como el muel, ¿sí? Tengo una sinalefa, por lo que estos números, estas sílabas estarían mal contadas, ¿sí? Entonces acá tendríamos la sílaba 2, esta sería la 3, la 4, 5, 6, 7. ¿Ven? Y contamos una más, ¿sí? Porque como habíamos visto, cuando tenemos 7 sílabas contamos una más. Bien, y ahora sí tenemos de nuevo el acento en la séptima sílaba y contamos los otros, ¿sí? Una palabra con 2 sílabas, así que acá buscamos un acento, como el dolor del zorzal. Bien, entonces los acentos están en el 1, en el 4, en el 7, por supuesto, y como habíamos analizado anteriormente, este verso es B. Vamos con el verso número 3. Contamos las sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantando, ahí está el acento, ¿sí? Y
vemos los otros acentos. Crespín llora. El Crespín llora, es llora y no llorá, ¿sí? El acento está en la cuarta sílaba. Y con esto ya tenemos analizados el verso número 3. Los acentos están en el 3, en el 4, en el 7, y este verso era el verso A según cómo se organizaban las rimas, ¿sí? Y vamos con el último verso, el verso número 4. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vemos acá llorar, ¿sí? No es llorar, sino que es llorar. Acá tenemos el acento, contamos una más, ¿sí? Para la sílaba octava, ¿sí? Y buscamos los otros acentos. Acá tenemos monosílabos, así que no hay acento. Y acá tenemos en forma, es forma y no forma, ¿sí? Y los acentos están en el 3 y en el 7. Y este verso era B. ¿Se entiende cómo debe hacerse el análisis? Es, como dije, muy importante hacer este análisis así muy detallado y de manera muy prolija. Yo, bueno, dadas las posibilidades que tengo acá, no puedo hacerlo más prolijo, pero creo que se entiende bastante bien. Analicemos otro más. Lo mismo, ¿sí? Si quiero, tomo el verso, tomo la copla para ver cómo se organizan las rimas, ¿sí? La muerte se va bailando. Bueno, el primero siempre va a ser A, ¿sí? Porque tiene alegre el vino. Bailando, vino no rima, así que es B. Y mientras la chacarera no rima con nada, es C. Viene cortando camino, vino, camino, es B, ¿sí? Recuerden también que en el apunte de las coplas se explicaba cómo se organizan las coplas, ¿sí? Por lo general siempre son entre los versos pares, ¿sí? Tenemos el verso 1, 2, 3 y 4. La organización se da por lo general entre los versos pares, ¿sí? Y entre los versos impares. Bien. Ok, ahora lo que queda es reescribir, como hice acá, ¿no? Reescribir el verso, recuerden, de manera prolija y separándolo en sílabas, ¿sí? Bien, vamos con el verso número 1. Contamos las sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Bailando, acaba el acento, así que no tenemos ningún inconveniente. No es bailando ni bailando, sino que es bailando, ¿sí? Es importante también que vayan viendo cómo se va pronunciando, porque esto tiene que ver, o sea, ahora estamos trabajando con el ritmo de la palabra, pero queremos llegar a esto, a ver cómo es que funciona el ritmo de la música, ¿sí? No es lo mismo decir bailando, bailando o bailando, ¿sí? Fíjense cómo vamos haciendo con la voz para enfatizar en cada uno de los acentos. Bien, ya tenemos las sílabas, el acento en la séptima como corresponde, y vamos a buscar otros acentos en otras palabras, ¿sí? La es un artículo, así que en muerte sí tendríamos que buscar el acento, ¿sí? Muerte, ¿sí? No es muerte, sino que es muerte. Se va, bueno, acá ven que tenemos un monosílabo, pero es un verbo, ¿sí? Va, del verbo ir, entonces sí va acentuado acá. Este monosílabo lo acentúo, porque es un verbo, ¿sí?
Bueno, y hasta acá tendríamos el primer verso analizado. Contamos, o sea, indicamos acá dónde están los acentos, en la sílaba 2, en la 5 y en la 7, por supuesto. Y este verso es un verso A. Vamos con el segundo verso, lo mismo, contamos las sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upa, ¿qué pasó acá? Bueno, tenemos una cantidad desmedida de sílabas, ¿sí? 9 era el tope, tenemos 10 acá. Entonces algo está pasando, hay que revisar, que seguramente deben haber sinalefas, ¿sí? Porque tiene A, ¿sí? Tiene A, acá tenemos una sinalefa. Alegre el, y acá tenemos otra sinalefa, ¿sí? Entonces ya hay que volver a recontar teniendo en cuenta las sinalefas. Porque tiene alegre el vino, ¿sí? Esta sería entonces la 4, la 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Vino, el vino y no vino, ¿sí? Vino. Bien, ven cómo va funcionando, que no es complicado, digamos, si hacemos atendiendo a cada uno de los pasos, ¿sí? Si hacemos el procedimiento atendiendo a cada uno de los pasos, no vamos a tener inconveniente. Bien, ¿por qué? ¿Sí? Es porque tiene alegre el vino, ¿no? Y no es porque tiene, porque no está preguntando, ¿sí? Entonces es porque tiene, es tiene y no tiene, alegre, es alegre y no alegre el vino. ¿Bien? Entonces acá tenemos acento en la sílaba 1, en la 3, en la 5 y en la 7, por supuesto. Y dijimos que este verso era B. Vamos con el verso número 3. Contamos sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Chacarera. Acaba el acento. Está muy bien. Y ahora buscamos otro monosílabo. Mientras, el acento va acá, es mientras, y no mientras. Y bueno, y nada más, ¿no? Chacarera es toda una sola palabra con un montón de sílabas, ¿sí? 4 para ser preciso. Y vemos que acá tenemos que las sílabas acentuadas son la sílaba número 2 y la 7, por supuesto. Y dijimos que este verso era C. Y vamos con el verso número 4. Contamos las sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Camino. El acento está acá. El acento está en la séptima sílaba. Esto está correcto. Buscamos otros. Viene y no viene. Cortando, ¿sí? Cortando y no cortando, o cortando. Camino. Bien, ¿dónde están los acentos? En la sílaba 1, en la 4 y en la 7, por supuesto. Y este verso era B. Bien, este es el proceso. Quizás pueda parecer un poco engorroso, pero es parte de un camino que vamos a terminar cerrando cuando entremos en el ritmo de la música en sí. Vamos a hacer uno más, el último, para que no queden dudas, ¿sí? Bueno, en la copla completa vemos cómo se organizan las rimas, ¿sí? Cuando el amor es profundo, cualquier vientito lo atiza, es B, sin duda. Como el rescoldo dormido, profundo, dormido,
¿sí? Hay una rima acá, entonces este es A, debajo de la ceniza. Claramente este verso es B. Ven, de nuevo, como les decía, los versos 1, 2, 3 y 4, vemos que tenemos rima, ¿sí? Entre el 2 y el 4 y entre el 1 y el 3, entre los pares y entre los impares. Bien, reescribo acá abajo, reescribo la copla separada en sílaba y comienzo con el verso número 1. Cuento sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, el acento, la palabra profundo es profundo, o sea que el acento está en la octava sílaba. Acá hay algo raro, ¿sí? Ya a priori uno puede ir dándose cuenta que dónde están las sinalefas, si quiere, ¿no? Acá vemos que está la sinalefa. Cuando él, duele, esa sería la sinalefa. Por lo que esto me va a obligar a recontar las sílabas, ¿sí? Sílaba número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, ahora sí está correcto, y 8. Busco otros acentos. Cuando es cuando y no cuando, ¿sí? El amor es amor y no amor. Es profundo, ¿bien? Y los acentos están entonces en la sílaba 1, en la sílaba 4 y en la sílaba 7, por supuesto. Y este verso es A. Vamos con el verso número 2. Cuento sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya vemos algo raro, ¿sí? Atiza, acá va el acento y vemos que hay alguna sinalefa en algún lado debe haber. Buscamos loa, acá está, ¿sí? Loa. Sílaba 7 y sílaba 8. ¿Bien? Busco otros acentos. Cualquier, es cualquier, no cualquier, ¿sí? Cualquier. Vientito, vientito es vientito y no vientito o vientito, ¿sí? Vientito sería un hurra y con B larga, ¿no? Bueno, nada, no me hagan caso. Los acentos entonces estarían en el verso, en la sílaba 2, en la sílaba 4 y en la sílaba 7, por supuesto. Y esta dijimos que era un verso B. Vamos con el verso número 3, cuento sílabas. Ya si quiero puedo ver antes de contar sílabas, si ya más o menos voy viendo cómo es que lo vine haciendo hasta acá, ya puedo hacer un paso previo e ir viendo si ya hay alguna sinalefa para no tener que borrar, ¿no? Como acá vemos que hay una sinalefa, ¿sí? Como al rescoldo dormido. Entonces acá ya cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dormido. Claramente el acento está ahí y estaría correcto. Busco otro. Como, ¿sí? Y no es como, sino que como. Al rescoldo, rescoldo. ¿Sí? El rescoldo, no rescoldó ni rescoldo. Rescoldo es cuando se hace fuego en la brasa, entre la madera que se está quemando, la ceniza y la brasa que queda ahí, se hace una masa y se aplana, así como una pizza, digamos, con la mano, y se pone así entre la ceniza y la brasa y ahí se hace un pan. Eso se llama pan al rescoldo. Bueno, las sílabas están
el 1, el 4 y el 7, ¿sí? Y este verso es A. Por último, el verso número 4. Revisamos si hubiera alguna sinalefa. Aparentemente no la hay. Y vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceniza. ¿Sí? Muy bien, está acentuada en la séptima sílaba. Buscamos otra. Debajo, ¿sí? Es debajo, no debajo ni debajo. Y después acá tenemos monosílabos, así que no hace falta revisar ni marcar ningún tipo de acento. Y acá las sílabas estarían, las sílabas acentuadas sería en la 2 y en la 7. ¿Sí? Y el verso es B. Esto es un trabajo muy minucioso, muy detallado, y después vamos a poner en práctica cómo se pronuncia esto, ¿no? Acá ya tenemos un ritmo, ¿sí? El ritmo del verso, un ritmo de la copla, ¿sí? Y después vamos a ir trabajando, o sea, lo importante de esto es cómo vamos viendo, ¿sí? De qué manera acentuamos la palabra, cómo pronunciamos esa palabra, ¿no? Como por ejemplo esta palabra, ¿no? Profundo, ¿sí? Profundo, o sea, ¿cómo decimos esta palabra para enfatizar cuál es la sílaba acentuada, ¿sí? Si yo por ejemplo quiero decir profundo o profundo, ven cómo cada uno percibe donde yo voy poniendo el acento. Eso también tenemos que ir entrenando el oído y ir practicando, ¿sí? Para que cuando pasemos al ritmo musical tengamos el oído entrenado y la voz entrenada para poder sin ningún tipo de esfuerzo enfatizar los distintos acentos que propone la música. Entonces vuelvan a hacer el trabajo haciendo este procedimiento. Traten de ser, o sea, esto que yo hice acá sigue siendo desprolijo, ¿sí? Traten de ser lo más prolijo posible, no solo para que yo lo pueda corregir, sino que para que ustedes también lo puedan comprender, lo puedan leer después y puedan ir viendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Después pueden leerlo buscando la acentuación, ¿no? Buscando enfatizar esa acentuación que es natural, ¿no? Cuando el amor es profundo, cualquier vientito lo atiza, como al rescoldo dormido debajo de la ceniza, ¿sí? Recuerden que esto que estoy marcando con un chasquido son las sílabas, ¿sí? No después esto se va a convertir en pulso, pero acá son las sílabas, ¿sí? Cuando el amor es profundo, lo puedo hacer más rápido, ¿sí? Cuando el amor es profundo, ¿sí? Traten de que esas acentuaciones sean lo más natural posible, como uno acentúa la palabra. Bueno, espero que les sirva este video y que se entienda cuál es la idea de esta actividad. Hasta la próxima.